Buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablar sobre un libro que acabo de terminar, que me sorprendió mucho, y es Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Estoy leyendo este libro, que es un recopilatorio de todos los cuentos de Edgar Allan Poe, de todo lo que escribió. Y quería simplemente expresarme un poco acerca de lo que me encontré con esta única novela que tiene Allan Poe, porque me pareció muy interesante. Obviamente toda la obra de Edgar Allan Poe es súper interesante, pero esto me dejó como con un sabor de boca un poco amargo, sobre todo por su final. Pero quiero hablar un poquito sin importar del... O sea, voy a hacer algunos spoilers, bastantes de hecho, así que si no lo leíste, ya te voy a hacer una opinión. Es muy recomendado, léelo. Si estás dudando, léelo. Te vas a encontrar una novela que yo describiría como novela náutica o de aventuras en barcos, lo que tiene relación con la náutica, la navegación y todas las aventuras que nos podemos encontrar en este contexto, ¿no? Aventuras al estilo pirata, al estilo naufragar. Así que es bastante recomendable. Realmente es muy bueno. Tiene sus fallas, que ahora las vamos a comentar, pero va a ser la parte con spoilers. Así que se los recomiendo, vayan y léanlo, no lo duden más. Aparte es bastante corto. Bueno, Arthur Gordon Pym. La historia comienza de una manera bastante curiosa e interesante. En un primer momento, en Arthur Gordon Pym, Arthur nos comenta, porque nos comenta él mismo la historia que nosotros estamos leyendo, sobre una aventura que tiene con su amigo Augusto, su mejor amigo, de que siempre fantaseaban con tener aventuras, evidentemente eran fanáticos o por lo menos entusiastas de la navegación, y siempre soñaban con esto de querer irse a una aventura en el mar, ¿no? En el océano, descubrir, inspirado obviamente por las aventuras de piratas, de colonizadores. Entonces el padre de Augusto tiene una empresa de navegación. Evidentemente no sé específicamente, no recuerdo ni tampoco creo que lo especifican en el libro de qué se trata. Creo que es más que nada comercial. Pero lo relevante acá es de que el padre tiene un negocio relacionado con los barcos y evidentemente es una familia adinerada y tienen un pequeño barco. Entonces un día estaban borrachos los dos en la casa de Augusto y dicen, vamos a ir a navegar. Bueno, van a navegar los tipos, se emborrachan, terminan naufragando y un barco más grande los choca, los destroza. Y cuestión que suceden un montón de cosas, los terminan rescatando, pero es como la primera aventura que nos cuenta Arthur. Después viene la parte interesante, la parte... Esto es muy bueno igual también, me gustó mucho a mí. Pero lo más fuerte de Arthur Gordon Pym es la segunda aventura, que básicamente se cuelan en un barco del padre, un barco grande, que van a hacer una navegación comercial en la que Augusto va a ir. Arthur se cuela en este barco con el objetivo de ir en aventura, pero en secreto, y después de unos días aparecer y que ya no puedan volver para atrás, entonces bueno, ya como que tiene la aventura. Cuestión que en un primer momento podemos encontrar en el relato algo muy interesante y que nos hace acordar mucho a los cuentos y a las narrativas de Poe, y es de que en este primer momento donde Arthur se encuentra en una especie de almacén, ahí le hizo el escondite a Augusto, y está a oscuras total. No ve nada, está como en un lugar con humo, como una atmósfera, viste, gaseosa, evidentemente por cosas que largaba el barco, asfixiante, un lugar con un espacio claustrofóbico. Y es muy interesante toda esta experiencia que Poe nos hace vernos inmersos, ¿no? Porque es muy, muy interesante.
Poe tiene esta capacidad tan increíble de meterte en situaciones estresantes y terroríficas. Y en este primer momento de la aventura, donde Arthur está ahí y tiene que resistir unos días hasta que sale, está muy bien logrado. Pero sucede algo. Pasan los días, Arthur se empieza a quedar sin provisiones y Augusto no lo viene a buscar, ¿viste? Le dice, che, ¿qué está pasando? No me vienen a buscar. Pasan días, tiene una deshidratación que no puede controlar, que ya está asquerosamente exhausto. Y resulta que después se encuentra, obviamente tienen que leerlo bien, pero después se encuentra con Augusto y Augusto le dice, che, hubo un motín en el barco. O sea, unos marineros se amotinaron, mataron como a la mitad, a los otros los despacharon en un bote, en una barcaza, digamos. Ahora quedé yo, solo, yo Augusto, vos, que estás ahora conmigo, y los que se amotinaron. Hay uno que me trata bien nomás, que se llama Peters, que va a ser un personaje importante. Después, como que con este personaje bueno se alían y otra parte de los amotinados que no querían seguir lo que los otros amotinados querían, se rebelan, qué sé yo. Cuestión que quedan en el barco Arthur, Augusto, queda uno, el amotinado Peter que lo trataba bien y otro amotinado que se había cambiado al bando de ellos. Bueno, a partir de ahí empieza una historia de naufragio donde tienen que resistir día tras día sin comida y sin agua, llegando a un punto donde tienen que cometer canibalismo. Uno de los que está ahí muere por este hecho. Y estas dos partes de la narrativa me parecen impresionantes. Me parecen las dos partes más interesantes de todo. Lo que más me gustó de toda la novela fue esta parte del naufragio, porque te hace desesperar, te hace sentir cómo esos personajes están sufriendo, están pasando por una sed que los hace delirar, por sucesos hasta incluso fantasmagóricos, porque en un momento aparece un barco lleno de gente muerta. Ellos no se animan a ir a ese barco pensando que iba a ser su salvación, pero era solo la muerte. Y después, una cosa que me impactó mucho es que muere Augusto, el mejor amigo, que nos acompaña desde... ¿Cuántas páginas nos acompaña Augusto? Y muere de una forma tan fría que contándolo se me pone la piel de gallina porque me dolió un poco, me dolió la muerte de Augusto. Después quedan Peter y Arthur, sobreviven, los rescata un barco y a partir de ahí como que empieza una historia, esto es todo continuo, empieza una historia, especie de descubrimiento donde como que fríamente Arthur se olvida de su mejor amigo y deja de simplemente llamarlo en sus memorias y empieza a relatar su nueva aventura con la tripulación que los rescató, que está haciendo una expedición a la Antártida. Como que el tono de la obra cambia completamente. Por eso hay muchos videos y muchos posts que estuve leyendo que hablan de que es una novela mal lograda porque evidentemente esta novela fue escrita en un momento en el que que Edgar Allan Poe era joven, un escritor todavía amateur, profesional pero amateur, y que evidentemente no pudo conectar bien e hilar bien las historias o lo que quería contar, ¿no? Ya que en una misma novela tenemos las dos primeras partes que están bien unidas, mientras que la tercera está totalmente descolocada. La tercera es esta aventura que tiene con esa tripulación, olvidándose casi de todo su pasado y contando una historia nueva de expedición, donde encuentran nativos que los quieren matar, donde en un momento el final de la obra es una locura, o sea, es algo completamente desquiciado. O sea, es como que la historia surge entre este descubrimiento de las tribus nativas en combinación con el continente antártico
que en ese momento obviamente era un poco desconocido, ¿no? Imagino yo en el momento de 1800. Entonces ahí se juega un poco con el misterio y el relato de qué carajo habrá, y ahora ya sabemos más o menos lo que hay, entonces como que ya no está ese misterio, ¿no? En ese momento. Entonces quizás era más emocionante en ese momento leerlo a esto, ¿no? Quiero pensar. Porque verdaderamente no se sabía que había. Y cuando encuentran estos indios, los indios se hacen los buenos, después los traicionan y los matan a toda la tripulación y queda de nuevo Peter y Arthur quedan solos, de nuevo, o sea, los dos. Sobreviven, agarran un barco y se escapan con un prisionero de los indios que, que, que en esta aventura donde hay peleas y batallas y supervivencia, también hay como un hilo o como una especie de hilo conductor a lo largo de toda la historia de misticismo, porque los indios como que le tienen miedo a lo blanco. Entonces vos no sabés si le tienen miedo a la nieve de la Antártida o le tienen miedo a algo que es blanco, no sé por qué, no se sabe por qué. Y en un momento están en la canoa, salta una cascada en forma humana y ahí termina el relato. Y dicen que Arthur Gordon Pym se murió, no sé si se murió en Nantucket, que era donde el chabón estaba, que calculo yo que así fue, como que muere en su casa. Como que el chabón va a hablar con otra persona relatando su historia, o él estaba escribiendo su diario en su casa y se muere evidentemente por algo, justo cuando está describiendo qué carajos pasa cuando aparece esa cascada en forma humana en el medio del océano, y se muere y nada, y quedan ahí sus notas. O sea, queda, todo lo que estamos leyendo son las notas de él ya estando muerto, lo cual eso también me hace helar un poco la piel. Y también comentan de que Peter sigue vivo, que estaba en Illinois. No sé, me dejó un sabor de boca tan raro, con ganas de saber qué mierda pasó, por qué murió y qué era esa cascada en forma humana. Yo en un primer momento pensé que era un volcán que estaba debajo del océano y que estaba haciendo erupción, pero después cuando dice que tenía forma humana, yo dije, ¿qué es esto? Bueno, esto es una especie de video descargo, nada más, no pretendo hacer un análisis profesional, ni muchísimo menos. Como no tengo amigos para hablar de esto, porque mis amigos no leen, sentía que necesitaba hablarlo a la cámara y bueno, y si alguien tiene algún comentario o opinión al respecto, me encantaría leerlo. Así que, buena lectura muchachos, disfruten y nada, voy a tener que estar con este mal sabor de boca unos cuantos días.